Damas y caballeros, prepárense para sumergirse en una historia que desafía la lógica y sacude los cimientos de la realidad tal como la conocemos. Imaginen por un momento las luces tenues de la majestuosa ópera de Sydney, el murmullo expectante del público, el telón a punto de alzarse para otra noche de sublime arte lírico. Pero esta no será una velada cualquiera. En cuestión de minutos, este icónico edificio, joya de la arquitectura moderna y símbolo de Australia, se convertirá en el epicentro de un fenómeno que conmocionará al mundo entero. ¿Qué sucedería si, en medio de una representación de ópera, el mismísimo Jesucristo apareciera ante los ojos atónitos de cientos de espectadores? ¿Cómo reaccionaría la sociedad moderna ante un evento de proporciones bíblicas en pleno siglo XXI? Prepárense para un viaje fascinante a través del misterio, la fe y los límites de la percepción humana. Esta es la increíble historia de la noche en que la ópera de Sydney se convirtió en el escenario del milagro más inesperado de nuestros tiempos. Todo comenzó en una aparentemente ordinaria noche de sábado. La ópera de Sydney, esa estructura icónica que parece flotar sobre las aguas del puerto, se preparaba para otra representación de la Traviata de Verdi. El público, una mezcla de melómanos locales y turistas ansiosos por experimentar la acústica perfecta de este templo de la música, tomaba sus asientos. El ambiente era de anticipación, como siempre ocurre antes de que la primera nota resuene en el aire. La soprano Emma Chen, estrella emergente de la ópera australiana, se preparaba entre bastidores para su papel como Violeta. Los músicos de la orquesta afinaban sus instrumentos. Todo parecía normal, rutinario incluso, para otra noche de ópera en uno de los escenarios más prestigiosos del mundo. El primer acto transcurrió sin incidentes. La interpretación era impecable, la música sublime. El público estaba completamente absorto en la trágica historia de amor que se desarrollaba ante sus ojos. Nadie podía imaginar que estaban a punto de ser testigos de algo que trascendería cualquier drama que pudiera representarse en un escenario. Fue durante el segundo acto cuando todo cambió. Emma Chen estaba en medio de su aria Addio del passato, su voz cristalina llenando cada rincón del auditorio, cuando de repente un murmullo comenzó a extenderse entre el público. Al principio, solo fueron unos pocos susurros, fácilmente atribuibles a algún espectador descortés. Pero pronto, los murmullos se convirtieron en exclamaciones ahogadas y luego en gritos de asombro y conmoción. «¡Es él! ¡Es Jesús!», gritó alguien desde las filas traseras. Como una ola, la conmoción se extendió por toda la sala. La gente se ponía de pie, señalando hacia el escenario, algunos cayendo de rodillas en los pasillos. Emma Chen, confundida, interrumpió su actuación, mirando a su alrededor en busca de la fuente de la conmoción. Fue entonces cuando ella también lo vio, o al menos creyó verlo. Allí, flotando a unos metros sobre el escenario, una figura etérea, luminosa, con una túnica blanca y una barba. La figura parecía mirar directamente a la audiencia, con una expresión de infinita compasión y amor. El caos se desató en cuestión de segundos. Algunos espectadores corrían hacia las salidas, presa del pánico. Otros avanzaban hacia el escenario, extendiendo sus manos como si quisieran tocar la aparición. Los músicos de la orquesta, incapaces de ver lo que ocurría detrás de ellos, dejaron de tocar uno por uno, al darse cuenta de que algo extraordinario estaba sucediendo. El director de escena, desesperado, ordenó que se cerrara el telón, pero era demasiado tarde. Decenas de teléfonos móviles ya estaban capturando el momento, transmitiendo en vivo a través de redes sociales lo que parecía ser el evento más asombroso del siglo. En cuestión de minutos, la noticia se propagó como un incendio fuera de control. Jesús en la ópera se convirtió en tendencia mundial en Twitter. Las cadenas de noticias interrumpieron su programación regular para informar sobre el evento. La policía de Sydney, abrumada por la situación, se vio obligada a evacuar el edificio y acordonar la zona. Mientras tanto, en las calles circundantes a la ópera, una multitud comenzaba a formarse. Curiosos, creyentes y escépticos por igual convergían en el lugar esperando vislumbrar algo, cualquier cosa, que pudiera confirmar o desmentir los increíbles rumores. La noche de Sydney, normalmente tranquila y festiva, se había transformado en el escenario de un evento que desafiaba toda explicación. A medida que la noticia se propagaba, Sydney se sumergía en un caos creciente.
En las horas siguientes al incidente, la ciudad experimentó una afluencia masiva de personas. Peregrinos de todas las denominaciones cristianas comenzaron a llegar, algunos viajando desde los rincones más remotos de Australia. Los hoteles se llenaron rápidamente y las calles cercanas a la ópera se volvieron intransitables. Los testimonios, patrocinado por la Biblia Ilustrada para niños. Si quieres enseñar a tus hijos sobre la Biblia de una manera divertida y educativa, nuestra Biblia de dibujos es perfecta para ti. Esta Biblia ilustrada con coloridos dibujos cautivará a tus pequeños mientras aprenden sobre las enseñanzas y las historias de la fe cristiana. Por solo $3 puedes adquirirla de forma segura en la plataforma Hotmart. Encuentra el enlace de compra en la descripción de este video y adquiere tu copia de la Biblia Ilustrada para niños hoy mismo. Haz que aprender sobre la fe sea una aventura emocionante para tus hijos. De los presentes en la ópera esa noche eran tan variados como fascinantes. Sarah Thompson, una estudiante de medicina de 23 años, relataba entre lágrimas: «Lo vi claramente. Tenía una luz que emanaba de él, una sensación de paz que llenaba toda la sala. Cuando me miró, sentí que todas mis preocupaciones desaparecían». Por otro lado, Michael O'Brien, un empresario escéptico de 45 años, ofrecía una perspectiva diferente. «Sí, vi algo extraño en el escenario, pero de ahí a decir que era Jesús, podría haber sido un truco de luces, o incluso un holograma. La gente ve lo que quiere ver». Quizás el testimonio más impactante fue el de la señora Eleanor Dawson, una anciana de 82 años que asistía a la ópera en silla de ruedas debido a una artritis severa. «Cuando apareció esa figura luminosa», relató a los periodistas, «sentí una calidez en todo mi cuerpo, y de repente pude ponerme de pie. El dolor que me ha atormentado durante décadas simplemente desapareció». Las autoridades australianas, conscientes de la magnitud del evento, convocaron rápidamente a un equipo multidisciplinario de expertos, teólogos de diversas denominaciones, psicólogos especializados en fenómenos de masas, físicos expertos en óptica e incluso ilusionistas de renombre mundial fueron llamados para investigar el fenómeno. El doctor Alan Foster, reconocido psicólogo de la Universidad de Sydney, advirtió sobre la posibilidad de una histeria colectiva. En situaciones de alta carga emocional, el cerebro humano es increíblemente susceptible a la sugestión. Una combinación de expectativas, el ambiente dramático de la ópera y quizás algún estímulo visual inusual podría haber desencadenado esta experiencia compartida. Por su parte, el padre Thomas O'Malley, teólogo católico, instó a la cautela. Aunque la Iglesia siempre está abierta a la posibilidad de milagros, debemos ser muy cuidadosos antes de declarar algo como un evento sobrenatural. Se requiere una investigación exhaustiva. Mientras los expertos debatían, la ópera de Sydney se convirtió en el centro de atención mundial. Equipos de noticias de todos los rincones del planeta montaron campamento frente al edificio, transmitiendo en vivo las 24 horas del día. Cada nuevo rumor, por pequeño que fuera, se convertía en noticia de última hora. La comunidad científica estaba dividida. Algunos argumentaban que debía haber una explicación racional, mientras otros admitían que el evento desafiaba las leyes conocidas de la física. El doctor Hiroshi Tanaka, físico cuántico de renombre, sugirió una teoría audaz. ¿Y si estuviéramos ante una manifestación de realidades paralelas convergiendo momentáneamente? La mecánica cuántica nos dice que tales eventos, aunque improbables, no son teóricamente imposibles. A medida que pasaban los días, las teorías se multiplicaban. En Internet, los foros y las redes sociales bullían con especulaciones. Algunos hablaban de una proyección holográfica de alta tecnología, posiblemente parte de algún experimento de realidad aumentada que salió mal. Otros especulaban sobre experimentos gubernamentales secretos o incluso contacto extraterrestre. La comunidad artística también se vio profundamente afectada. Cantantes de ópera de todo el mundo expresaban su deseo de actuar en la ópera de Sydney, esperando quizás ser testigos de otra aparición milagrosa. Algunos compositores comenzaron a escribir obras inspiradas en el evento, mezclando temas religiosos con música contemporánea. El impacto económico en Sydney fue inmediato y significativo. El turismo se disparó, con personas de todo el mundo deseosas de visitar el lugar del milagro.
Los negocios locales experimentaron un boom, con hoteles, restaurantes y tiendas de recuerdos reportando ganancias récord. Incluso surgió una industria improvisada de turismo milagroso, con guías ofreciendo tours que prometían revelar los secretos ocultos de la ópera. Sin embargo, no todo era positivo. La afluencia masiva de personas estaba poniendo una enorme presión sobre la infraestructura de la ciudad. Se reportaron casos de personas que vendían sus posesiones para viajar a Sydney, creyendo que serían testigos del regreso de Cristo. Grupos religiosos extremistas comenzaron a congregarse, algunos predicando el fin del mundo, otros proclamando una nueva era de iluminación espiritual. Las autoridades se encontraban en una posición delicada. Por un lado, el evento estaba generando una publicidad y un impulso económico sin precedentes para la ciudad. Por otro, existía una preocupación real por la seguridad pública y el mantenimiento del orden. El primer ministro australiano se vio obligado a hacer una declaración, pidiendo calma y asegurando que se estaba llevando a cabo una investigación exhaustiva. Mientras tanto, en la ópera misma, los técnicos y el personal trabajaban frenéticamente, tratando de recrear las condiciones exactas de aquella noche fatídica. Cada aspecto de la producción fue examinado minuciosamente: la iluminación, el sonido, incluso la temperatura y la humedad del aire en el auditorio. Se realizaron múltiples representaciones de prueba, algunas con público, otras a puerta cerrada, todas bajo la atenta mirada de científicos y expertos. A medida que la investigación avanzaba, surgieron algunos datos intrigantes. Varios miembros del equipo técnico informaron haber notado anomalías en el sistema de iluminación en los días previos al incidente. Un técnico de sonido juró haber escuchado voces extrañas a través de los altavoces durante las pruebas de sonido, aunque nadie más pudo corroborar su historia. La soprano Emma Chen, cuya carrera había dado un giro inesperado tras el incidente, se convirtió en una figura central de la investigación. En numerosas entrevistas, describió haber sentido una presencia indescriptible en el escenario esa noche. Fue como si el aire se volviera más denso, más cargado de energía, explicaba. Y luego, cuando vi la figura, sentí una conexión profunda, como si estuviera cantando para la eternidad misma. A medida que pasaban las semanas, la intensidad del fenómeno comenzó a disminuir gradualmente. Aunque la ópera seguía siendo un foco de atención, la vida en Sydney empezaba a recuperar cierta normalidad. Sin embargo, el impacto del evento en la cultura popular era innegable. Se produjeron documentales, se escribieron libros, e incluso se comenzó a desarrollar una película de gran presupuesto basada en los acontecimientos. La comunidad científica, aunque aún dividida, comenzó a converger en algunas teorías más plausibles. Se habló de una combinación única de factores ambientales, psicológicos y tecnológicos que podrían haber creado la ilusión de una aparición divina. Algunos investigadores incluso sugirieron que podría tratarse de un fenómeno natural aún no comprendido, similar a los avistamientos de ovnis o las experiencias cercanas a la muerte. Mientras el mundo esperaba una explicación definitiva, la ópera de Sydney se había transformado en algo más que un simple lugar de espectáculos. Se había convertido en un símbolo de lo inexplicable, un recordatorio de que, incluso en nuestra era de ciencia y tecnología, todavía hay misterios que desafían nuestra comprensión. Tras meses de intensa investigación, especulación global y un escrutinio sin precedentes, finalmente se reveló la verdad detrás del extraordinario evento en la ópera de Sydney. En una conferencia de prensa conjunta, transmitida en vivo a todo el mundo, las autoridades australianas, los directivos de la ópera y el equipo de investigación presentaron sus hallazgos. El Dr. James Morrison, líder del equipo de investigación, comenzó la presentación con estas palabras: «Lo que ocurrió aquella noche en la ópera de Sydney fue, en efecto, extraordinario, pero no en el sentido que muchos pensaron inicialmente. Lo que presenciamos fue una confluencia única de factores naturales y tecnológicos que crearon lo que podríamos llamar una tormenta perfecta de ilusión óptica y sugestión psicológica». La explicación, aunque mundana en comparación con las teorías más fantásticas, no era menos fascinante. Se reveló que una serie de eventos aparentemente no relacionados se combinaron para crear el milagro. Fallo técnico. Un mal funcionamiento en el sistema de iluminación del escenario provocó una proyección inusual de luz y sombras.
Este efecto, similar a un espejismo, creó la ilusión de una figura etérea flotando sobre el escenario. Contaminación atmosférica. Se descubrió que el sistema de aire acondicionado de la ópera había estado difundiendo accidentalmente pequeñas cantidades de un compuesto químico utilizado en la limpieza. Este compuesto, aunque inofensivo en las cantidades presentes, puede causar ligeras alteraciones en la percepción visual y emocional cuando se inhala durante períodos prolongados. Fenómeno acústico. Un análisis detallado de las grabaciones de esa noche reveló la presencia de frecuencias de sonido inusualmente bajas, casi inaudibles. Estas frecuencias, conocidas como infrasonidos, pueden causar sensaciones de asombro, temor reverencial e incluso alucinaciones visuales en algunas personas. Sugestión colectiva. La combinación de estos factores, junto con la atmósfera cargada de emoción propia de una representación operística, creó las condiciones perfectas para una experiencia de sugestión colectiva. Los primeros espectadores que vieron algo inusual provocaron una reacción en cadena, llevando a otros a interpretar las luces y sombras de manera similar. Efecto placebo. Los casos de curaciones milagrosas reportados, como el de la SRA Eleanor Dawson, se atribuyeron al efecto placebo y a la liberación de endorfinas causada por la intensa emoción del momento. Los médicos confirmaron que, aunque la SRA Dawson experimentó una mejora temporal en sus síntomas, su condición subyacente no había cambiado. El Dr. Morrison continuó: es importante entender que esto no disminuye la importancia de lo que la gente experimentó. Las emociones, la sensación de asombro y conexión que sintieron los presentes fueron muy reales. Lo que hemos descubierto es simplemente el mecanismo detrás de esa experiencia. La soprano Emma Chen, presente en la conferencia de prensa, añadió su perspectiva. Como artista, siempre he creído en el poder transformador de la música y el arte. Lo que ocurrió esa noche, aunque ahora sabemos que tiene una explicación científica, sigue siendo para mí un testimonio de cómo el arte puede elevarnos y conectarnos con algo más grande que nosotros mismos. La revelación de estos hallazgos provocó una variedad de reacciones. Muchos expresaron alivio al tener finalmente una explicación racional. Otros se mostraron decepcionados, habiendo esperado la confirmación de un evento verdaderamente milagroso. Sin embargo, para la mayoría, la explicación no disminuyó la sensación de que habían sido parte de algo extraordinario. La comunidad científica elogió la investigación meticulosa que llevó a descubrir la verdad. El doctor Hiroshi Tanaka, que anteriormente había especulado sobre teorías cuánticas, admitió: esto nos recuerda la importancia de considerar primero las explicaciones más simples y probables. Sin embargo, el hecho de que hayamos podido desentrañar este misterio es un triunfo para el método científico. Los líderes religiosos también ofrecieron sus perspectivas. El arzobispo de Sydney comentó: aunque no fue un milagro en el sentido tradicional, este evento nos ha recordado la profunda necesidad espiritual que existe en nuestra sociedad. Ha iniciado conversaciones importantes sobre fe, ciencia y el lugar de lo trascendente en el mundo moderno. Los directivos de la Ópera de Sydney, por su parte, anunciaron una serie de medidas para prevenir incidentes similares en el futuro. Estas incluyen mejoras en los sistemas de ventilación y iluminación, así como protocolos más estrictos para el uso de productos químicos en el edificio. También se comprometieron a utilizar esta experiencia de manera positiva, planeando una serie de eventos que exploren la intersección entre ciencia, arte y espiritualidad. El impacto del evento en la cultura popular y el turismo de Sydney, lejos de disminuir con la explicación, pareció intensificarse. La Ópera de Sydney experimentó un aumento sin precedentes en la venta de entradas, con personas de todo el mundo deseosas de visitar el lugar donde ocurrió el milagro. Varios documentales y libros sobre el incidente estaban ya en producción, explorando no solo los eventos de esa noche, sino también las implicaciones más amplias para la sociedad. ¿Cómo interpretamos experiencias colectivas en la era de la información instantánea? ¿Qué nos dice este evento sobre nuestra necesidad de creer en algo más grande que nosotros mismos? En el ámbito académico, el incidente dio lugar a nuevas líneas de investigación. Psicólogos comenzaron a estudiar más a fondo los fenómenos de experiencias compartidas y cómo se propagan en la era digital. Los físicos e ingenieros
se interesaron en cómo las combinaciones específicas de luz, sonido y química ambiental pueden afectar la percepción humana. Quizás uno de los resultados más interesantes fue el surgimiento de un nuevo campo de estudio interdisciplinario que algunos comenzaron a llamar fenomenología performativa, explorando cómo los espacios diseñados para el arte y el espectáculo pueden, en circunstancias únicas, crear experiencias que trascienden lo meramente artístico. Para la ciudad de Sídney y su icónica ópera, el evento, aunque explicado, dejó una marca indeleble. Se convirtió en parte de la rica tapicería de historias que conforman la identidad de este lugar único. Los guías turísticos ahora incluyen el relato del milagro de la ópera en sus recorridos, mezclando hechos científicos con el asombro que el evento generó. En última instancia, el milagro de la ópera de Sídney nos recordó que, incluso en nuestra era de avances tecnológicos y comprensión científica, el mundo todavía puede sorprendernos. Nos mostró cómo la confluencia de arte, ciencia y emoción humana puede crear momentos que, aunque explicables, rozan lo milagroso en su impacto y significado. Y así, mientras la vida en Sídney volvía gradualmente a la normalidad, algo había cambiado sutilmente. Cada vez que las velas de la ópera se iluminaban contra el cielo nocturno, parecían brillar con un poco más de magia, un recordatorio de la noche en que, por un breve momento, lo ordinario y lo extraordinario se fundieron, dejando una historia que se contaría por generaciones.